En esta mañana seguimos desarrollando la serie Reencuentro, titulada Reencuentro. Todos necesitamos tener, todos necesitamos experimentar, todos necesitamos un reencuentro con Dios, todos, con Dios nuestro Creador, con Dios nuestro Padre. Todos necesitamos de esto. Un ejemplo muy puntual es el ejemplo que han vivido los jóvenes de esta casa. Acaban de llegar de un campamento en Colombia y las experiencias que han compartido, sus testimonios, el reencuentro que ellos tuvieron con Dios allá fue algo impresionante, espectacular. Hubo una conexión con Dios en ese campamento en Colombia y todo eso fue posible. Esa conexión con Dios es posible y estamos experimentando esa conexión con Dios gracias a un reencuentro que ellos tuvieron como grupo, pero también un reencuentro individual, algo hermoso. Los jóvenes de esta casa, su tiempo es ahora. Joven que estás conectado, quiero decirte, tu tiempo es ahora. Tu tiempo es ahora. Si estás aquí sentado, tu tiempo es ahora. Ese momento de ese reencuentro es ahora. No es mañana. No es cuando te gradúes de high school. No es cuando termines la universidad, el college. Ese momento de ese reencuentro es hoy. Es ahora. El tiempo de la bendición de Dios es este. Es el mejor momento para vivir un reencuentro con Dios. Estoy tratando de comportarme bien porque ya me regañaron. Entonces, pero créanme que me cuesta, me hace falta caminar. ¿Para qué esperar mañana? Pregunto yo. ¿Para qué voy a esperar a mañana algo tan lindo, tan bueno, tan positivo, tan educativo, tan constructivo como un reencuentro con Dios? ¿Para qué esperar mañana? ¿Para qué esperar cuando tengamos cierta edad? No, lo que pasa es que yo quiero vivir la vida loca de Ricky Martin, pero a los 25 ya yo quiero estar. ¿Para qué? ¿Para qué exponerte de esa manera? ¿Para qué exponer tu vida y la vida de tus padres y por consiguiente quizás la vida de tus hijos? ¿Para qué exponerte de esa forma? ¿Por qué no vivir ese reencuentro con Dios ahora? El plan de Dios no va a cambiar por la edad que tengas. El plan de Dios no va a cambiar por las metas que te pongas enfrente y las uses como una excusa para no tener ese reencuentro con Él. El plan de Dios sigue siendo el mismo. Recuerden, en esta casa hemos hablado que no hay plan B. El plan de Dios es el mismo. Su plan sigue siendo el mismo. Tu tiempo es ahora. Y en esta mañana quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero empezar de una manera diferente. Les voy a dar el título. Quiero empezar con esto diferente porque creo que este título me va a ayudar a desarrollar esto como Dios lo ha depositado en mi corazón. Y te quiero decir, joven, adulto, niño, mujer, hombre, que estás conectado en línea, que estás aquí presente, te quiero decir que el título de hoy es que esta no es tu historia. Esto que estás viviendo no es tu historia. Esto que estás viviendo en este momento, esta no es tu historia. Hemos leído y hemos escuchado y hasta hemos visto en videos motivacionales y en películas un mensaje muy en común que nos enseña y nos dice, nos insta y nos anima a escribir nuestra propia historia. ¿Cuántos han escuchado eso? Escribe tu propia historia. No dejes que nadie escriba tu historia por ti. Tú eres el dueño de esa historia. Y eso nos ha enseñado el mundo y nos ha enseñado la sociedad y nos ha enseñado el sistema. Y es algo que se escucha muy bonito. Es algo que nos anima y nos empuja y nos reta a escribir nuestra propia historia. Pero cuando yo leo la palabra, yo me doy cuenta que esta historia de la cual nosotros decimos llamarnos dueños de ella, no es nuestra. Esta no es nuestra historia. No dejes que otros escriban tu historia. Sé tú el capitán de tu barco. ¿Cuántos han escuchado eso? Sé tú el capitán de tu barco. Rápidamente quiero decirle, si usted está en casa y tiene al lado suyo a alguien que lo está distrayendo, dígale que por favor haga silencio, que nada más nos quedan 30 minutos. Y si está aquí, le voy a pedir el favor que le diga al vecino que este no es momento de hablar, es momento de escuchar.
Necesitamos escuchar primero para hablar después. Esta es mi vida, este es mi cuerpo, esta es mi decisión. ¿Cuántos han escuchado eso? Esta es mi vida, este es mi cuerpo, esta es mi decisión. Pues déjeme decirte que no es así. Esta no es tu historia. Salmo 139, 16 dice: me viste antes de que naciera, y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿En el libro de quién? En el libro de Dios. Ok. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Salmo 139, 16, ahí está, lo pueden leer conmigo. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. En tu libro. Ahí no dice en mi libro. Mi Biblia dice tu libro. Yo creo que la Biblia suya también dice tu libro. No dice mi libro. O sea que esa historia no la escribí yo. Y si yo no la escribí, no es mía. Esa historia es de Dios. Dios escribió tu historia. Dios es el autor de tu historia. Ah, pero ¿por qué me ha pasado lo que me ha pasado? ¿Y por qué he vivido lo que he vivido? Ahí vamos a llegar ahorita. Pero Dios escribió una historia acerca de ti cuando éramos apenas un embrión. Génesis 1, 26 y 27 dice, el principio del 26, no quiero que coloquen el 26, yo les voy a leer lo que dice el 26. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Quién nos hizo? Dios. ¿Quién es el dueño de esta vida? Dios. ¿Quién es el creador de esta vida? Dios. Y tiene un plan y un diseño que ejecutó y llevó a cabo. El 27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿De quién es este cuerpo? Oh, pero ahorita decíamos que era mío y yo hago con él lo que yo quiera. ¿Verdad? Pero ¿de quién es este cuerpo? De Dios. ¿Quién lo creó? Dios. Salmo 139, 13 y 15. No me voy a pasar de esa columna, se los prometo. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. ¿Quién? Dios. Dios las creó. Y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Cómo? No sé. Pero Dios lo hizo. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. El verso 14. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Este cuerpecito que usted ve aquí es bien complejo. Años se necesitan para poder estudiarlo y todavía hay cosas nuevas que se están descubriendo. Y llevan muchos años estudiándolo. Pero lo creó Dios. Es maravillosamente complejo. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Dios lo hizo todo, Dios lo creó todo, Dios escribió nuestra historia. Este no es mi cuerpo, este cuerpo le pertenece a Dios. Soy creación de Dios. La palabra me ha enseñado y lo hemos visto, que soy heredero de un reino, que soy hijo de Dios por causa de Jesús. Y esa historia la escribió Dios acerca de nosotros. Esta no es nuestra historia. Nosotros somos protagonistas de esta historia. Eso sí. Ustedes han visto las películas, ¿verdad? ¿Y cuántos protagonistas hay una historia que cuentan y relatan? Muchos. Y hay un protagonista principal en el cual alrededor de él mismo se desarrolla una historia. Pero ese protagonista de esa historia, de esa película, no la escribió. Hay un escritor de esa historia. Él solamente hace el rol de protagonista. Nosotros somos los protagonistas, sí. Pero no fuimos nosotros los que escribimos esta historia.
Salmo 139, 16. Lo voy a leer otra vez en otra versión, en la Reina Valera. Dice, mi embrión, o sea, cuando éramos un embrión, vieron tus ojos y en tu libro, otra vez, en tu libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin fallar una de ellas. Insisto, usted y yo no escribimos esta historia que vivimos. Dios es el dueño de esta historia. El Espíritu Santo de Dios es el director de esta historia. Y Jesucristo es la garantía de esta historia. Es la mejor manera de resumir esto que usted y yo vivimos. ¿Usted quiere explicarle el Evangelio a alguien? Explíqueselo de esa manera sencilla para empezar. Esta historia de vida, porque es que hemos vivido un evangelio invivible, un evangelio con una estructura religiosa imposible de vivir. Hemos creado iglesia en donde la iglesia está estructurada de una manera que está para condenar al hermano, para juzgar al prójimo, para descalificar al prójimo. No está para ayudar, no está para bendecir, no está para entender. Ya lo vamos a encontrar. Ya lo vamos a ver aquí. Pero una manera fácil de explicar esta historia del Evangelio es que Dios es el dueño de la historia. El Espíritu Santo es el director de esta historia. Es el que le dice al protagonista, no te pongas la mano ahí, tienes que poner la mano así. Es el que le dice al protagonista, no, en esta escena tienes que estar de lado, no puedes estar de frente. Es el que le dice al protagonista, no, aquí tenemos que hablar las cosas más claras porque no se te entendió cuando hablaste. Corten, repitan otra vez la escena. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿usted dónde saca eso? La palabra a mí me enseña que el Espíritu Santo viene y comunica todo lo que escucha de lo que habla el dueño de la historia, que es Dios, y Cristo, que es la garantía. Y viene y lo comunica a nosotros. Él es el director. Cristo es la garantía. Claro que es la garantía. Si Él murió en la cruz para que todo esto sea posible, derramó su sangre, entregó su vida por usted y por mí, pagó por un pecado que usted y yo jamás hubiésemos podido haber pagado, jamás, haciendo lo que usted se quiera imaginar que pueda hacer. Nunca hubiese podido pagar por el pecado que hemos cometido, nunca hubiésemos podido hacerlo, pero Cristo pagó. Él es la garantía. La palabra me enseña que Él es la garantía. Ayúdeme a analizar algo. Lo vamos a hacer de forma rápida. Vamos a analizar 3 personajes bíblicos. Todos los conocemos, populares. A Abraham, a David y a Pedro. Abraham, un hombre que mintió a Abimelech, el rey de Gerar, diciendo que Sara, su esposa, la esposa de Abraham, era su hermana. Lo hizo para que no lo mataran, porque Abimelech pretendía a Sara. Y él dijo, no, donde yo le diga que es mi esposa, salgo aquí con los pies para adelante. No, ella es mi hermana. No, bien pueda, sí, es mi hermana. Y entregó a la esposa. ¿Qué tal ese esposo? ¿Ah? Eso está en Génesis 27. Abraham, en su humanidad, en su temor, entrega a su esposa y miente y dice que es su hermana. David, todos conocemos la historia de David. David cometió adulterio con Betsabé, esposa de Urías. Y estuve leyendo y le leí varias veces, y este hombre no solamente, él hace un plan macabro. Cuando él tiene intimidad con ella y ella está embarazada y le deja saber que está embarazada, él trata de hacer que Urías llegue a casa y pase unas noches en casa para después decir que el bebé era de Urías. Y este hombre no fue a la casa porque él estaba cuidando el arca fuera del palacio. Incluso hasta lo emborrachó, lo invitó a cenar y le dio un vinito de más y trató de convencerlo de que fuera a su casa a pasar la noche con su esposa. Y este hombre, fiel a su trabajo, a su llamado, su ministerio, siguió sirviendo. Entonces no le quedó otra que mandarlo en frente de guerra para que el hombre muriera. Y dice que la orden fue que escogieran el lugar donde estaban los enemigos más fuertes y más educados en armas, para que él fuese quien los enfrentara. Urías muere. Eso hizo David.
Pedro, ¿qué no hizo Pedro? Hablemos de una. Negó a Jesús 3 veces. Wow. En cada una de estas historias vemos reflejado cómo cada uno de ellos, como cuando cada uno de ellos quiso ser el capitán de su propio barco. Cuando cada uno de ellos decidió ser el capitán de su propio barco, las cosas se enredaron. Cuando cada uno de ellos dijo, yo voy a escribir mi historia, las cosas se complicaron. Ahí está escrito. Abraham dijo, no, a mí no me matan. Y mintió. David ni se diga. Y Pedro, en un momento dado, ellos quisieron cambiar el libreto de esta historia. De hecho, ellos alteraron el libreto y le dijeron al dueño de la historia cómo tenía que escribirse el libreto. Dejaron que su humanidad tomara el control y se armó el caos. ¿A cuánto nos ha sucedido esto? Nada más a mí, gloria a Dios, y por aquí a una persona. ¿Cuántos en línea les ha sucedido que han dejado que su humanidad tome el control y se arma el caos? Mándeme un dedito así, por favor, porque a mí me pasa casi todos los días. Cuando nosotros dejamos que esta humanidad intervenga y quiera escribir su propia historia, se arma el caos. Nos pasa como la propaganda de Miller Lite. Pastor, de cerveza, ¿usted ve eso? Claro, si lo pasan por televisión. ¿Usted qué cree? Que yo cierro los ojos cuando están dando esa propaganda. ¿Ah? Pero pastor, ¿y usted va a usar esto en un sermón? ¿Y acaso no vivimos en este mundo? ¿O es que vivimos en el cielo todavía? Todavía no estamos allá. Está la fiesta, está el encuentro, está la reunión social y llega el amigo con un 6 de cerveza de Miller Lite y todos están hablando allá en el secreto y dicen, ya se armó. Sí, se armó el problemón cuando empiecen a tomar y se pasen de tragos. Así sucede cuando nosotros dejamos que la humanidad entre a nuestra vida y gobierne y trate de cambiar el libreto. Se arma el caos. Quiero hacer un paréntesis aquí. En la estructura religiosa de la iglesia podemos leer, ojo esto, podemos leer, podemos estudiar y podemos ver la mano de Dios en la humanidad de estos hombres de la Biblia, los cuales acabamos de nombrar, Abraham, David y Pedro. Historias registradas hace más de 2000 años. Podemos leer, podemos estudiar y ver la mano de Dios, porque todos la vemos, amén. Todos vemos lo que el Señor hizo con Abraham. También vemos lo que hizo con David y lo que hizo con Pedro. Entonces vemos, leemos, estudiamos y ministramos lo que el Señor hizo en esta historia de la Biblia con la humanidad de estos hombres. Pero no estamos dispuestos a comprender, a entender o a aceptar lo que Dios puede hacer en nuestra humanidad en este tiempo presente. ¿Será que tenemos que esperar? Una pregunta. ¿Será que tenemos que esperar 2000 años más para que cuando se escriba acerca de nosotros, entonces la gente pueda entender? O sea que David fue adúltero, Pedro fue rebelde y mentiroso, Abraham mintió, pero fueron grandes hombres de Dios. Pero la Biblia no esconde su humanidad. ¿Por qué queremos esconder la humanidad nuestra? ¿Porque es más fácil? ¿Por qué queremos? Es una estructura y no está en el edificio, está en nuestra mente como iglesia, nosotros. Es una estructura aquí que descalifica, que juzga, que condena a mi hermano cuando mi hermano más está necesitando de la ayuda. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Cierro paréntesis. ¿Cómo volvieron estos hombres a retomar el libreto de esta historia? El libreto original de Abraham, de David y de Pedro vivieron un momento de incomodidad. Eso fue lo que hicieron. Y ese momento de incomodidad lo abrazaron.
En inglés se dice they embraced it. Se agarraron a él. Para poder retomar nuestro libreto, nuestra historia, lo que Dios escribió acerca de nosotros, necesitamos vivir un momento de mucha incomodidad. Y quizás varios. Ellos no rechazaron la incomodidad. Abraham fue confrontado con Abimelech. Lea la historia. Abimelech va y le dice: ¿Cómo fuiste capaz de mentirme? ¿Cómo eres capaz de hacerme algo como esto? ¿Tú sabes la tragedia que hubiese traído sobre mi pueblo? Y Abraham le acepta ese momento de incomodidad, y era el rey, y como rey pudo haberlo matado si hubiese querido. Y él enfrenta la muerte misma cuando acepta: sí, he mentido, pero tenía miedo. No sabía Abraham que Dios había despertado a Abimelech en un sueño, así como despertó el hermano Ochoa. Y le dijo: no la toques, porque es una mujer casada, esposa de un profeta. Así que más te vale ir a devolverla. Así como la recibiste, ir a devolverla. Y mucho cuidado lo que te voy a decir: van a orar por ti y vas a ser sanado. Abimelech llegó temblando a devolver a esa mujer. Pero Abraham tuvo que enfrentar a Abimelech. Qué incómodo, qué difícil, qué miedo. Y tuvo que aceptar que había mentido. David, no hablemos de la confrontación de David. Cuando Samuel viene y le cuenta la historia de este pastor que tiene una sola oveja versus el pastor que tiene cientos de ovejas. ¿Perdón? Natán, gracias. Me confundí porque está en el libro de Samuel. Sí, gracias. Tiene cientos de ovejas. Y le cuenta la historia de lo que este pastor hace, el que tiene 100 ovejas y se queda con la única oveja que tiene el otro pastor. Y David dice: traigan a ese hombre ahorita mismo aquí, porque merece la muerte. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. ¿Ustedes se imaginan ese momento tan incómodo de David? Como quien dice: estás cambiando tu historia, ¿no te das cuenta que ese hombre eres tú? El momento de reconocer la falta, de reconocer el error, de cambiar la dirección, es el momento, es quizás los momentos más duros que jamás vamos a vivir, pero son los más necesarios para poder retomar este libreto, porque esta no es nuestra historia. Yo soy protagonista de ella, pero yo no la escribí. Dios la escribió y Él quiere que se cumpla. Yo soy protagonista de ella, pero yo no soy el director, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso despierta a las personas en las mañanas, en las madrugadas, y habla a los profetas para que vengan y hablen en nuestra vida. Porque Dios cumple lo que Él promete y pelea por su historia. No le cambiamos la historia a Dios. Pedro, imagínense la incomodidad de Pedro cuando Jesús, después de haber resucitado, le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones. Pedro, ¿me amas? La tercera vez ya Pedro no pudo responder y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Qué momento tan incómodo. Nosotros todos necesitamos vivir incomodidad en esta vida, porque todos en algún momento dado nos salimos del libreto y queremos cambiar la historia. Una historia de la cual Dios es celoso porque Él la escribió, es el autor de esta historia. Y Él no se deja cambiar la historia sino más. Voy a leerles algo en la palabra. Vamos a ir versículo tras versículo. Si le puedo pedir a Lucas, por favor, que me acompañe para ir cerrando. Segunda de Reyes, capítulo 5. En el verso 1. Dice que el rey Aram sentía una gran admiración por Naamán. Todos conocemos a Naamán aquí en la casa. El protagonista de esta historia. Naamán era el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Dios había escrito la historia de Naamán. Eso es lo que me dice esa palabra ahí. Dice que el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Eso estaba en la historia de él, de Naamán. Dios la había escrito. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero,
Naamán padecía de lepra. Verso 2. En ese tiempo los saqueadores arameos, que era el pueblo al que Naamán representaba, habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, versículo 3, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. En estos dos versículos suceden muchas cosas que cuando lo leemos de una manera acelerada, rápida, no nos damos cuenta. Esta muchacha había sido capturada como esclava. Dice la palabra que había sido llevada como una esclava cuando invadieron su tierra. Dice que ella estaba entre los cautivos de aquel pueblo que invadieron, y la entregaron en casa de Naamán para que sirviera, una hija de Dios. Y esta hija de Dios, a pesar de ver que en su historia no estaba pasando lo mejor, no dejó de ser una hija de Dios. A pesar de ver que en su historia estaba pasando lo peor, ¿qué pasaría? ¿Qué habría pasado con sus padres, sus hermanos? No sabemos si tenía hijos. ¿Qué pasó con esa familia? Sin embargo, ella, sabiendo quién es, como hija de Dios, le habla a sus nuevos jefes y le dice: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Todavía habla esperanza, todavía habla fe, todavía predica, a pesar de que su historia no es la mejor. ¿Cuántos de nosotros nos desanimamos cuando tenemos un lunes malo? O cuando tenemos un cierre de semana difícil, o cuando el jefe nos llamó la atención por una bobada. ¿Cuánto perdemos el temperamento cuando vemos que sucede algo enfrente nuestro que nos hace daño? Esta mujer no perdió la calma, ella siguió predicando. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Versículo 4. Y el 5 dice: ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, Dios mío, y 10 mudas de ropa. Este hombre iba preparado. Él usó todos sus medios y todo lo que tenía a su alcance, porque él iba por su milagro, él iba por su sanidad. Llevaba hasta la carta de referencia del rey. La carta para el rey de Israel, verso 6, decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. ¿Qué problema le presentaron a este rey de Israel? Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Acaso soy Dios el que escribió esta historia? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo quiere buscar pelea conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan angustiado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¿Usted sabe que usted y yo somos profetas? ¿Usted sabe que en su boca está el poder de dar vida? ¿Usted sabe que usted es un hijo de Dios? ¿Usted sabe que somos hijos de Dios? ¿Sabemos que somos hijos de Dios? ¿Entendemos que como hijos de Dios no escribimos esta historia? Y que si el director, el Espíritu Santo de Dios, habla a mi vida y me dice: ve y dile que haga esto y esto, ve y dile que calle, ve y dile que haga, no soy yo quien está hablando, sino que es el director que me dio la orden para hacer la voluntad de Dios, porque soy un hijo de Dios, porque soy un profeta. ¿Usted sabe que usted ha sido llamado a dar vida?
con sus palabras? El rey no sabía eso, pero Eliseo sí. Y usted y yo necesitamos saber eso. Debemos saber eso. No necesitamos de un título para servir. No necesitamos de un reconocimiento para ayudar. Necesitamos saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Necesitamos saber que Dios es el dueño de nuestra historia. Necesitamos entender que el Espíritu Santo de Dios es el que dirige nuestros pasos para que esa historia se cumpla tal y como Dios la escribió. Necesitamos saber, entender, abrazar que Cristo es nuestra garantía. El acta que estaba en contra de nuestra vida, Cristo la puso ahí públicamente en la cruz y dijo: yo pagué por esto. Él es la garantía. Y después sí le dijo, y dijo esto Cristo a sus discípulos: me tengo que ir, pero enviaré al gran ayudador, al director, al Espíritu Santo de Dios. No estamos solos, pero vivimos y nos comportamos como si estuviéramos solos. No estamos solos, pero vivimos y pensamos que no tenemos a nadie, cuando el director está de nuestro lado. Le envío este mensaje porque estás tan disgustado. Envíame a Naamán. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Él llegó a la casa de Eliseo y se parqueó con toda esta belleza de carrozas y animales y el ejército y los regalos que traían. ¿Se acuerdan cuántos kilos de oro traía? ¿Cuántas mudas de ropa? Venía enviado ya por 2 reyes, no por uno, por 2. El rey de Aram y el rey de Israel. El hombre venía convencido y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Ahí no dice que tocó la puerta, ahí dice que él se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Pero, los pelos de Dios, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de lepra. Golpe al ego. ¿A cuántos nos han golpeado en el ego? A mí me han golpeado en el ego. Patada al hígado. ¿A cuántos les han dado una patada en el hígado? Me da risa que allá atrás alguien alzó la mano y hizo la mano así. Sí. Cómo nos cuesta, ¿verdad? Que luchamos con un ego porque queremos tener la razón. Y si la razón diera fruto, wow. Pero lo que da fruto es el principio, no la razón. Este hombre estaba lleno de todas las razones para que fuera atendido como un representante del rey. Y Eliseo le mandó un mensajero. Hay gente que se molesta porque no podemos contestar el teléfono y les mandamos un mensaje: ahorita no puedo hablar, y se molestan con ese detalle. Sí, tan importante. No tiene tiempo para mí. No saben las que uno anda. Entonces Naamán se enojó mucho, verso 11, y se fue muy ofendido, y tenía razón de estar ofendido, porque Eliseo lo ignoró y le mandó un mensajero. No lo trató como alguien que venía representando al rey. Y se fue diciendo: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme y esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Saben que casi nadie sabía del problema de Naamán y su lepra? Para él era bastante difícil ya hacer esto, ir a otra tierra y a exponerse
para buscar una sanidad. Su ego estaba por el piso, destrozado. Y tenía un plan y él pensó que iba a ser así, como él quería que la historia se escribiera. Y dijo: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Argumentos. Si nada más se trata de lavarme, ¿por qué me hicieron venir aquí? Me hubiese lavado allá en mi casa y listo, se acaba el problema. Porque es que a veces cuando tenemos que hacer lo que no queremos y nos incomodamos, entonces Dios opera en nuestras vidas y recobramos el libreto que Él escribió acerca de nosotros. Es necesario incomodarnos. Así que Naamán se dio media vuelta. Me gusta porque aquí está escrito así, yo no lo estoy. Así que Naamán se dio media vuelta y salió enfurecido. ¿Usted sabe qué es eso? Esto. Me voy porque yo estoy. Eso hizo Naamán. Atrevido. Se dio media vuelta. Ahí dice la palabra eso. Yo no. Si dicen que yo lo inventé, es mentira. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Si no le está pidiendo nada del otro mundo, solamente le está derrumbando el ego. Nada más. Solamente. Qué incómodo, qué difícil que ahora mis empleados me vengan a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Qué se creen? Patada al hígado. Que mi esposa me venga a decir ahora que yo estoy equivocado. ¿Que acaso ella ha vivido lo que yo he vivido? Jalón de orejas. Claro que sí. Claro que se puede. Entonces, ¿qué pasó de ese versículo al otro? Entonces, ¿se imaginan toda la rabieta de Naamán? ¿Se imaginan la molestia de él? Lo humillado que él estaba. Tener que aceptar que ahora sus soldados sabían de la enfermedad que él estaba viviendo, la cual socialmente lo apartaba y lo descalificaba de todos. Pero como Dios había escrito una historia con él y le había dado victorias y victorias para su rey, él tenía un lugar para el rey. Entonces, para la sociedad, él tenía que cuidar su imagen. Pero ya su imagen era pública. Porque lo que los empleados se enteren, se entera el pueblo. Marito le da risa porque él sabe de lo que estoy hablando. Golpe al ego. Y le dicen, y él luchando con esto, pero ¿cómo es posible? Ahora ellos ya saben también, y ahora yo tengo que ir al río, y al río de ellos. ¿Por qué no puedo ir al río mío? El de mi casa, el de mi pueblo, el de mi tierra. Pero entonces Naamán bajó al río Jordán. ¿Se imaginan el nudo que llevaba en el estómago ese hombre? Coloquémonos de pie, por favor. Dice que bajó al río Jordán. Usted sabe que para poder bañarse en ese río no podía entrar con la armadura. Se tuvo que desvestir. Su lepra tuvo que ser observada, vista por todos los que estaban allí. No solamente sus soldados, sino aquellos que estaban por allí pescando, lavando, trabajando. Y vieron bajar a Naamán y dijeron: ¿y este no es Naamán? Sí, ese era Naamán. ¡Ay! Tiene lepra. ¿Tú sabías? No, yo ni idea. Y dice que se sumergió 7 veces. Hagamos el ejercicio. 7 veces. ¿Se imaginan la primera? Solamente bajar fue muy difícil. ¿Se imaginan la primera vez que se tuvo que sumergir?
y levantarse otra vez y mirarse y pensar, sigo igual. Y que desde afuera estén los empleados diciéndole, son 7 veces, patrón, va una. Golpe al ego, patada al hígado, sacada de ojos, jalón de orejas. Oh, sí, verdad que son 7 veces. Okay. Otra vez, va y sube. Se ven como que están creciendo. Bien, patrón, bien, faltan 5. ¿De qué creen? ¿Que yo no sé contar? 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, 7 veces. Y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios, el profeta, el Hijo de Dios, le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Sí. Quiero decirte algo. Dios no solamente quiere que retomemos este libreto que Él escribió acerca de nosotros. Él quiere sanarnos. Él quiere limpiarnos. Él quiere que retomemos este camino que Él escribió, que Él designó para ti, para mí, para ti que estás en casa. Él te quiere sanar. Él no te quiere enfermo. No te quiere triste. No te quiere deprimido. No te quiere nervioso. Mientras tú ves un caos, Dios ve otra historia. Dios está leyendo la historia. Dios te está diciendo, hijo, estás en el libreto equivocado, ven para acá, vamos a corregir. Naamán conoció la verdad, conoció a Dios. Dice que después hizo altar para Dios en su tierra y no adoraba a otro Dios sino al Dios de Israel. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad no es escuchar la verdad. En esta casa, en esta mañana, iglesia, hemos hablado la verdad. Hemos dicho la verdad. La hemos escuchado. Ahora necesitamos conocerla. Necesitamos sumergirnos 7 veces. Necesitamos exponernos. Dios no puede sanar lo que tú no expones. Dios no puede sanar lo que tú no le dejas saber que está mal. Dios no puede sanar lo que no reconocemos que está mal. Conocer la verdad es sumergirnos en esta palabra. Conocer la verdad es vivirla, no escucharla. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Ponga atención a esto. Jesús te comprende. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está en los cielos. Él murió por ti y por mí. Y la palabra me dice en Hebreos 4:15 que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Pero esta estructura religiosa nos condena y nos juzga y nos margina y nos separa para maldecirnos. Dice que las comprende porque las enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. A Él le llegaron muchas veces propuestas para cambiar el libreto y Él no pecó. No dejó que su humanidad afectara el plan de Dios. Él entendía que esa historia Él no la había escrito, la escribió su Padre. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Hay un trono de gracia para nosotros. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Yo la necesito hoy. Tú que estás en casa la necesitas. Todos los que estamos aquí necesitamos esa gracia.
Todos estamos en la inmensa necesidad de la gracia de Dios, todos los días. ¿Sabe algo? Cierro con esto. La verdad sin gracia nos parte, nos hace daño, nos lastima. La verdad necesita estar acompañada de la gracia. Y la gracia sin verdad es un desorden, es un caos. Yo necesito la gracia de Dios para tener una oportunidad de retomar esta historia, la historia que Dios escribió acerca de ti y de mí. Pero solamente lo puedo hacer si conozco la verdad, si vivo la verdad, si reconozco mi falta, si reconozco mi error. Este evangelio es vivible si dejamos que esa verdad se sumerja en lo más profundo de nuestro corazón para poder ser transformado. La verdad nos hará libres si la conocemos, y por la gracia todo es posible. Acuérdense, la verdad sin gracia nos parte y nos hace daño, pero la gracia sin verdad es un desorden horrible que no queremos vivir, porque creemos que porque Cristo murió tenemos derecho a hacer lo que querramos. No, porque hay una historia escrita por ti y por mí que es la verdad de Jesús sobre nosotros. Ahí donde está, levante sus manos. Los que están en casa, levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este evangelio. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, a servirte. Gracias porque escribiste esta historia acerca de nosotros. Padre, te pedimos perdón por cada momento en donde hemos dejado que nuestra humanidad pretenda cambiar esta historia que tú escribiste de nosotros. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado que esta humanidad sea más grande. Pero te damos gracias, Señor, porque tú defiendes tu historia. Y hoy, Señor, nos unimos a ti y vivimos esta historia. Es incómoda, sí, pero es la mejor historia. Es difícil, sí, pero la que nos conviene, Señor. Nos incomoda, nos reta, pero la necesitamos, Señor. Porque esta historia no se trata solo de mí, sino de los míos y de la gente que me rodea, Señor. Padre, yo bendigo tu nombre y te doy gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.